Como saben, en los últimos días un tema que ha sido tendencia ha sido el tema de Miguel N. Y a pesar de que este caso tiene muy poco tiempo de que se hizo público, han surgido datos muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que este Femi, serial de Iztacalco, estuviera presente en el funeral de Karen, una de sus posibles víctimas. Y hay datos, por ejemplo, muy interesantes. Entre ellos, que una de las personas que ha hablado ante los medios de comunicación ha sido, por ejemplo, una amiga de Karen, quien reveló información sobre lo ocurrido en la fiesta. Y después de que perdiera la vida, Karen. Aquí tenemos que, según su testimonio, Miguel N. estuvo presente en el funeral. De hecho, aquí tenemos un pequeño fragmento de lo que comenta. Tal cual como lo mencionó es, los que fuimos a la fiesta dijimos, bueno, creo que lo menos que podemos hacer es ir al velorio. Y Miguel dijo, yo voy. Así que Miguel estuvo en el velorio. Esto tiene ciertas similitudes con lo que analizamos en un caso anterior, que también se hizo mediático, el cual fue el caso de Ariadna Fernanda, y que eso trajera consigo la detención del fiscal de Morelos. Que se le pudiera dar seguimiento preciso a este caso solamente porque había una competencia entre fiscalías. Por una parte, la fiscalía que había hecho el proceso, ya que el cuerpo fue encontrado en el estado de Morelos, y por otra parte, la Fiscalía de la Ciudad de México, ya que el hecho se habría cometido en la Ciudad de México. Y únicamente como era una competencia entre fiscalías, o lo sigue siendo, por eso es que se le dio seguimiento preciso al caso. Además de que analizamos algunos datos importantes, como por ejemplo, el hecho de que Rautel N sacara cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda, así, sin cubrirlo, lo sacara por el estacionamiento donde tenía conocimiento que había cámaras, lo subiera a su camioneta e incluso se presentara igual en el velorio. Y por si fuera poco, tenemos que este personaje, Rautel, tenía una empresa de seguridad, así que sería poco creíble que él no tuviera conocimiento de las cámaras que existían en ese lugar. Sin embargo, él simplemente lo hizo de tal manera que quisiera ser notado. Bueno, como una persona que quiere hacerlo para que los demás lo noten y casi dejar algo para la historia. Y en situaciones normales hubiera salido bien. ¿Qué fue lo que falló? Que había una fiscalía que estaba compitiendo con la otra y que vio el momento oportuno para hacerlo, al igual que cuando hemos analizado el caso de Fofo Márquez. Ahora, ya que hemos mencionado estos puntos importantes, llevando a cabo aquí un breve análisis al estilo de un Grandmaster, lógicamente no nos vamos a enfocar en repetir lo mismo que se ha dicho en muchos otros lugares, lo que te pueden decir una y otra vez. No, esa clase de cosas como que para qué. A lo que nos vamos a enfocar es a tocar puntos muy interesantes, ya que Miguel N. no fue una persona que pasara tan desapercibida en la sociedad. Regularmente se asocia mucho con que esta clase de perfiles son de personas que viven al margen de la sociedad. En este caso vemos que no. En este caso vemos que no solamente trabajó para laboratorios, que se supone que aplican infinidad de pruebas psicométricas, infinidad de cosas, sino también para hospitales y hospitales de alto nivel, donde la gente que ha sido rica, millonaria de generaciones, sí, no de ese tipo de personas que de repente se sienten millonarios porque les llegó una cantidad de dinero, no, sino de los que por generaciones han sido ricos. Bueno, pues donde se atienden esas personas, que es por ejemplo en el Hospital Ángeles, en el Hospital ABC, que incluso se encuentran en el top de hospitales de México, vemos que lo habían contratado y quién sabe cuántos perfiles similares tengan contratados aún. Así que en este caso, para él, en su área correspondiente, fue muy sencillo, ¿saben? ¿Qué tan complicado sería para una persona que tenga una especialidad médica, como neurólogo, hacer cosas que sean ilegales en esos hospitales? Pues lógicamente es muy sencillo. Y ese es otro dato que en algunos momentos he comentado y que me parece muy interesante. Sobre todo cuando analizamos el tema de Héctor Parra, cuando dicen, es que este personaje no tiene un perfil de abusador porque le hicieron pruebas. ¿Qué tan complicado es manipular esas pruebas? Esto no es algo que a mí me hayan contado, no es algo que a mí me hayan platicado o algo que más o menos haya escuchado. No, ¿saben? Para las personas que más o menos me conocen, saben que yo en algún momento de mi vida, hace algunos años, cuando no había tanta información en redes sociales, no había tantas plataformas donde gente compartiera datos de procesos de reclutamiento o esa clase de cosas, a partir de que llegan plataformas como TikTok, mucha gente se siente motivada a comenzar a subir contenido. ¿Por qué? Porque son videos cortitos, al igual que en el caso de Instagram, donde únicamente dices algo rápido y ya, no requieres casi hacer un guión. Bueno, esto para las personas que hacen un guión para un video de YouTube. En mi caso, pues saben que no es así, lo hacemos de manera improvisada.
y que no importa la edición, porque a final de cuentas la gente simplemente le está desplazando y está viendo el contenido que le va apareciendo. Es decir, la plataforma se lo pone ahí en la cara, quiera o no. Pero hace unos años, por ejemplo, hace 5 o 6 años, antes de la pandemia, había muy poca gente que se dedicaba a hacer contenido sobre esa clase de temas. Así que si nos vamos hace unos 8 años atrás, por ahí del 2016, había mucha gente que hace 8 o 10 años ni siquiera tenía un celular que pudiera reproducir ese contenido. Y por otra parte, ni siquiera sabían utilizar una computadora. Así que yo, como todo un gran máster, siempre he considerado que esas pruebas psicológicas, psicométricas, son cosas que cualquier persona que las analice un poquito las puede manipular a conveniencia. Así que pues apliqué para muchos trabajos en los cuales se requería un perfil totalmente diferente. ¿Y qué creen que pasó? Que efectivamente lo comprobé. Es tan sencillo, y a pesar de no tener conocimientos en el área de psicología y mucho menos en el área de psiquiatría, comprobé, porque a final de cuentas las personas que aplican esa clase de cosas, sí, son personas que tienen, digamos, un área en la que se han preparado, que puede ser psicología, organizacional, social, cualquiera de esas, pero que simplemente se dedican a repetir lo mismo que les dijeron que tenían que decir. Y hasta en ocasiones ni siquiera son capaces de hacer eso, porque es gente que se le hace muy complicado ir 6 meses para completar un semestre y que tengas que aprenderte únicamente los puntos importantes de cada tema, de cada materia. Y se les hace muy complicado el llegar a una prueba y repetir eso mismo que dice el libro, o hacer un proyecto basado en eso mismo que dice el libro. Así que sí, tendrán esa área de conocimiento las personas que aplican esas pruebas, pero a final de cuentas solamente van a compararlo con lo que les han dicho que debe ser. ¿Por qué? Porque su capacidad mental no les daría para nada más, ¿saben? Y esto lo hablo de hace algunos años en los cuales pude arrojar los resultados correspondientes a una persona que era súper confiable. Y por otro lado, si se me daba la gana, podía arrojar los resultados de una persona que era muy conservadora, que era muy estable, que era muy cuadrada, y si se me daba la gana podía arrojar los resultados completamente diferentes. Y únicamente con un nivel de preparación académico bajísimo, ¿saben? Pero a final de cuentas, las personas que aplicarían eso simplemente iban a repetir lo que les habían dicho que tenían que repetir. Y son personas a las que les costaba trabajo, a pesar de que supuestamente son carreras que les apasionan, áreas del conocimiento que les encantan, eran personas a las que les costaba trabajo acordarse de un 70, un 80%. Sí, les costaba trabajo sacar un 7 o un 8 de calificación de unos temas que realmente eran básicos y para los cuales habían tenido todo el semestre para entenderlos, y que lo único que tienen que hacer en esa prueba final era repetirlo. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Y también van a decir, bueno, ¿y todo esto que tiene que ver con los Master Análisis? ¿Recuerdan cómo hemos analizado el tema de Héctor Parra? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes conocimiento de que en el caso de Héctor Parra, por los hechos que había cometido o que cometió contra su hija menor, en este caso contra Alexa, todo eso podría escalar? Y tienes, por ejemplo, desde que sales a cámaras a tratar de lavar tu imagen, como dicen coloquialmente, ¿no? A curarse en salud, por ahí de hace unos 7, 8 años, y que fuera detenido hace apenas 3 años, quiere decir que hay un periodo de tiempo de 4 o 5 años. ¿Tú crees que si tienes el conocimiento de que en algún momento determinado te van a aplicar ciertas pruebas, no pudieras prepararte específicamente para entenderlas y saber que, a final de cuentas, lo único que van a esperar es un resultado que corresponda a lo que a los aplicadores les han dicho que tiene que corresponder? ¿Qué tan complicado sería algo así? Ya que en este caso no tendrás que prepararte para 500 millones de perfiles diferentes, no, sino específicamente para el tuyo y para que salga como quieres que salga. ¿Qué tan complicado sería algo así? Si es algo que yo pude hacer perfectamente hace años con conocimientos de secundaria, ¿qué tan complicado sería? Así que, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Y qué opinarán esas grandes cadenas que contrataron a este personaje y que seguramente tienen contratados a otros personajes más? Y que si este personaje pudo hacer eso con personas que estaban contratadas y que desempeñaban una función que le requería ciertos conocimientos profesionales, ¿qué tan complicado sería para una persona que tengan contratado en un hospital como el ABC, el Hospital Ángeles, el hospital que está en el top número 1 de México, el cual es el Hospital Médica Sur? ¿Qué tan complicado sería para algunos de esos profesionistas haber manipulado las pruebas y haber logrado presentar el perfil que hay que presentar? Y si para Miguel N. era sencillo hacerlo con sus compañeros profesionistas, ¿qué tan complicado sería para personas que tienen acceso
a gente que está en coma, que no está bien, o para pacientes psiquiátricos. Pues obviamente podrías hacer y deshacer, y ya comprobamos lo sencillo que es. Así que, una vez más, al estilo del Grandmaster podemos demostrar que esas pruebas nos las pasamos por donde se nos dan la gana. ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios, por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.